Un cambio de marcha. Capítulo 15. Reparación y muy bien, buen trabajo a todos. Aux observó a los 40 estudiantes reunidos en el gimnasio Gamma. Algunos no celebraban ni hacían gran cosa debido a lesiones o al cansancio acumulado del festival deportivo. En el caso de Bakugo, estaba pensativo y esperaba con ilusión leer el folleto que le habían dado para decidir si quería unirse al HPSC o no. Aux esperaba obtener una respuesta antes de las prácticas, que comenzaban en 2 días. Porque había movido algunos hilos y conseguido que principalmente héroes de la HPSC le enviaran ofertas de prácticas, y sería muy incómodo si no aceptara alguna. Porque habría desperdiciado muchos favores sin motivo alguno y la presidenta no estaría nada contenta. Aux sacudió ligeramente la cabeza para alejar los pensamientos inquietantes mientras los estudiantes conversaban, apenas ignorándolo. Así que, antes de que celebren demasiado, tengo que desilusionarlos un poco. Aux se preguntó cómo había terminado en ese trabajo. Vale, entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? Preguntó Aux, mirando el guión que le había dado Netsu. Mini Rat Satan rió. Normalmente, este es el trabajo de Midnight Aizawa. Sin embargo, debido a un juicio en el que Midnight estuvo involucrada recientemente y que ganó, ahora está presentando una contrademanda. Aizawa simplemente está aquí como testigo. Y confiaría esta tarea a All Might, pero tiene una cita con el médico. Así que ahora este es tu trabajo. Ah, sí, claro. Todos los que estaban antes que él tenían algo, ¿por qué estaba Midnight en el juzgado? Y él era el último que quedaba. Genial. Las prácticas son en 2 días. Eso significa que irán con diferentes profesionales para adquirir experiencia y formación. Además, será buena publicidad, dijo Aux, desplegando sus plumas, mientras tomaba una pila de papeles y 40 pizarras blancas. Algunos recibieron más ofertas que otros. No voy a revelar las cantidades exactas, porque lo olvidé y el proyector está roto. Estaba bastante seguro de que Midoriya tenía al menos 4500. Bastante seguro. Pero se había tomado la libertad de eliminar la mayoría de la lista. Hablando de eso, esa no es la lista completa de ofertas. La lista completa es más larga, pero tomé en consideración el tipo de héroe que pareces querer ser. Y créeme, muchos héroes son un desastre y solo quieren usarte para su propio beneficio. O, simplemente, no son lo que buscas. ¿Alguna pregunta? Tanto Kendo como Yaoyorozu levantaron la mano. ¿Para qué son las pizarras blancas, Takami-sensei? Preguntaron ambos, y Aux sacó una de la nada y escribió su nombre en ella antes de darle la vuelta. Nombres de héroe. La mejor parte del día. Exclamó Aux, arrojando la pizarra blanca detrás de él, sin prestar atención al ruido al chocar contra la pared. Ahora bien, estos nombres son importantes. Sus nombres reales son los nombres por los que sus amigos los conocerán. Pero estos son para negocios, dijo Aux, haciendo que todas sus plumas volvieran a él mientras se sentaba. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos ponernos el nombre que queramos? ¿O tenemos que conformarnos con algo aburrido como Acid Woman? Hizo comillas con los dedos al decir Acid Woman, lo cual, sí, ese era un nombre que Aux jamás permitiría. Tampoco permitiría ningún nombre que fuera simplemente tema más hombre/mujer. Casi todo está permitido. Excepto palabrotas, insinuaciones, cosas demasiado largas o, en general, cualquier tontería por la que sabes que se reirán de ti. Ten respeto por ti mismo, a diferencia de la gente de Shiketsu cuando yo estuve allí 1 año. Recibió entrenamiento privado la mayor parte del tiempo. Pero hubo una época en la que asistió a una escuela solo para acostumbrarse a la gente. Había muchos nombres estúpidos. Aux se sentó en la silla que Cementos le había proporcionado para ese día. Ahora, tienen 2 días para decidir a dónde ir. Pero por ahora, es hora de elegir nombres de héroe. Miró a su alrededor. ¿Alguien entendió eso? 3 personas levantaron la mano. Kaminari, Midoriya y Kirishima. Vale, gracias a Dios, eso, vale, ¿sabes qué? Simplemente elijan algunos nombres de héroe y luego podemos continuar. Había un montón de nombres estúpidos que iban a surgir y él solo quería verlos, y luego negarlos o aceptarlos si estaban bien, ya que, probablemente no iba a recibir horas extras por esto. Además, más adelante tuvo que volver a presentar la propuesta de la organización, por si acaso. No puedo dejar de brillar. El chico francés, de quien Aux sabía que era canadiense-francés y que mentía al respecto, se acercó y dijo. Esa es una maldita frase completa, señaló Bakugo con tono servicial. Sí, Blasty tiene razón. ¿Por qué demonios es una oración completa?
Preguntó Kamakiri con tono servicial. Iba a ser un día largo. Elegir un nombre de héroe era complicado para Midoriya. Originalmente, quería llamarse algo como Pequeño Poder, pero Sekondin lo convencieron rápidamente de que cambiara de opinión. Así que, mientras se mordía las uñas, vio pasar a Shiro, la siguiente persona. Soy la heroína de Ridley, la reina alienígena. Dijo con orgullo, levantando su pizarra blanca. Recuerdo esas películas. Buenas películas, comentó Segundo mientras Aux tarareaba antes de asentir y decir algo aprobando el nombre. No te pongas nervioso, noveno. Es solo un nombre en clave. Era cierto. Pero también era muy importante para él. Midoriya observó entonces cómo Agakure se acercaba a Aux. Invisible, Aux la miró fijamente por un instante y ella borró rápidamente el nombre de la pizarra. ¿Alguna idea, Aux-sensei? Preguntó, y Aux asintió, poniéndose de pie y mirando a Agakure. ¿Qué tal algo como el héroe de Schrödinger? ¿Prisma? Cuando Aux terminó de hablar, Agakure asintió con entusiasmo y lo escribió en su pizarra. Aceptado, dijo él, volviendo a sentarse y bostezando. Nada de nombres que solo contengan hombre, mujer, niño o niña. Inmediatamente, varias personas comenzaron a limpiar sus pizarras. Entre ellas, Midoriya, quien se deshizo de hombre poderoso, un nombre terrible, y hasta él lo sabía. Al menos no era algo como hombre azúcar o hombre cola. Esos eran los peores nombres que alguien podía tener. A su lado, Ojiro y Sato estornudaron. Tal vez solo tengan alergias. Midoriya se encogió de hombros mientras Rin subía al escenario a continuación. Long Easy, dijo Rin, levantando su pizarra antes de volverse hacia Aux, que parecía confundido. Si no lo permites, te cambiaré el café por agua con gas, añadió con total seriedad. Oye. Ojiro se puso de pie de repente. El agua con gas está rica. Todos se giraron hacia él e inmediatamente volvió a sentarse. Fue entonces cuando Rin se acercó y le puso una mano en el hombro. Sus miradas se cruzaron y Rin se sentó junto a Ojiro. O están enamorados o son hermanos secretos, comentó Yen, y Midoriya no pudo evitar estar de acuerdo, o tal vez estén conectados por su amor al agua carbonatada. De alguna manera, Midoriya podía ver que eso era cierto. De acuerdo, dijo Aux, sacudiendo la cabeza mientras la siguiente persona se ponía de pie. Cada vez llegaban más personas, y se oían nombres como Wukong, Zellopane, Battle Fist, Real Steel y Red Riot. Pero también había nombres que a Midoriya le resultaban extraños, como Jack Mantis, Espiral y Clamo. No es que no fueran buenos, pero Midoriya simplemente se preguntaba por qué. Lagarto, dijo Tokage, levantando su pizarra. Midoriya, podría decir que era un buen nombre. No el mejor, pero tampoco el peor. Rechazado, dijo Aux, provocando que Tokage le hiciera una peineta. Levantó la vista del libro que había empezado a leer y, lentamente, también le hizo una peineta. Busca otra cosa o vuelve a tu silla y reflexiona un poco más. Rápidamente, Tokage garabateó en su pizarra blanca. ¿Quieren otro nombre? Bien. El héroe Bara Bara. Boogie. Dijo, mientras sus extremidades comenzaban a flotar dramáticamente, intentando parecer aterradora. Aux simplemente tomó el papel con los formularios de nombres de héroe y selló la aprobación. Vaya, no pensé que funcionaría. Vaya, puedes usar referencias, dijo Second, y Midoriya creyó oír la risa del hombre. Tengo una idea para un nombre. Era mi nombre en clave en el pasado. Creo que te quedaría mejor a ti que a mí. ¿Qué es esto? Preguntó Midoriya, descartando Atlas, One for All, One Above All y All Right. Mientras hacía eso y Second compartía sus ideas, otros se presentaron. El héroe maquinador. Banta Black, Mines, Fane, Charge Wolf, Tsukuyomi y Urabiti fueron los nombres del siguiente grupo. Todos eran realmente buenos. Fue entonces cuando Kodai se acercó a Aux, con su pizarra blanca con un nombre escrito en ella en la mano. El héroe Min-Max. Scale, dijo, sin esperar la respuesta de Aux antes de volver a sentarse. Continuó, y Midoriya asintió. Tiene sentido, creo que me gusta más Scale que Rule, pensó Midoriya mientras Aux suspiraba y seguía adelante, aceptando el nombre. Llevaban casi una hora allí y Aux había tenido que rechazar nombres de 3 personas al menos 7 veces en total. Ya debería ser tu turno, noveno, dijo Segundo, y Midoriya asintió, tomando su pizarra blanca mientras se dirigía al frente de la clase. ¿Y qué nombre elegiste?
Preguntó Aux, inclinándose hacia adelante y, por primera vez en casi 30 minutos, parecía interesado en lo que estaba sucediendo. Eso resultaba extraño, considerando que antes había habido algunos nombres de héroes realmente buenos. Me llevó un tiempo y necesité ayuda para dar con la idea. Pero, Midoriya respiró hondo mientras giraba su pizarra. Soy el héroe de la velocidad. Acelerador. Internamente, Sekon dio un grito de júbilo. Aunque nadie más que Midoriya y tal vez Zen pudieron oírlo. Midoriya aún no sabía cómo funcionaba eso. Buen nombre, sin duda le queda bien, aprobado, dijo Aux, recostándose en su silla tras asentir con la cabeza. Midoriya celebró para sus adentros y luego regresó a su asiento. Acelerador, ahora tenía un nombre de héroe. Ahora sí que era un héroe. Mira, Rin, no puedes tener sexo con el dragón, dijo Midoriya por lo que pareció la 20ª vez mientras Rin señalaba sus dados, que cayeron en un 20 natural. Dijiste que si sacaba un 20, podría hacerlo. Déjame ser el héroe de la fiesta, dijo Rin, dando un sorbo a una botella de metal. ¿Y acaso Tokage no sedujo al jefe orco? Preguntó, mirando de reojo a Tokage, que se reía a carcajadas. Un orco es una raza diferente. Un dragón es un animal, dijo Midoriya, pasándose una mano por la cara. ¿Qué tal esto? Votemos. Levanten la mano si creen que Rin debería acostarse con el dragón y expliquen por qué. Den una buena razón. Al instante, todos menos él levantaron la mano. Saqué un 20 natural en carisma, dijo Rin, como si fuera lo más lógico del mundo. Y, en efecto, lo era. Pero aún así, ¿por qué joder al dragón? ¿Por qué? ¿Cómo iba a funcionar eso? ¿Tendría Midoriya que narrarlo? La sola idea hizo que Midoriya quisiera saltar por la ventana. Sacó un 20 natural en carisma y sería divertidísimo si lo hiciera. Tokage se echó hacia atrás mientras su mano volaba para coger una lata de refresco al otro lado de la habitación. Y tal vez podría convencerlo de que se uniera a la fiesta. Tener un dragón lo haría todo más fácil. Eso lo haría aburrido, señaló Midoriya, al ver cómo Rin empezaba a pensar. Si lo intentas, haré que tu personaje muera mientras... No quiso terminar la frase por la vergüenza que sentía al siquiera pensarlo. Valdría la pena, dijo Midoriya, sintiéndose traicionada, dirigiéndose a Kodai. Aunque estoy de acuerdo con Tokage. Sería divertido. Y es una parte fundamental de la experiencia de Dungeons and Dragons. Además, no puedes decir nada. Ella miró fijamente a Midoriya, clavando su mirada en su alma como si dijera ganamos, perra, ya que, tiene algo contra ti, noveno. El error número 1 es compartir secretos, señaló segundo, y Midoriya gimió en voz alta mientras apoyaba la cabeza en la mesa que estaban usando en el sótano de Kodai. ¿Hagakure? Decidió no darle ninguna pista a Kodai mientras miraba a la chica invisible. Una vez más, no le daría ninguna pista. Nadie más que ella podía saber que sentía una pequeña atracción por Ryukyu y que su artículo más caro era de Ryukyu y costaba 400.000 yenes. De alguna manera, aunque Midoriya no podía ver su rostro, sabía que Hagakure sonreía de oreja a oreja. Todo lo que dijeron, además de que solo quiero que mi personaje se haga amigo de un dragón, dijo. Para Midoriya, Hagakure no aportaba absolutamente nada a la situación, y por eso su rostro se topó con la mesa. Bueno, se apartó de la mesa, agarró el libro de juego del Dungeon Master y abrió la página 69 antes de mirar a Rin, quien alzó los brazos en señal de triunfo. Tú y el dragón vais a una habitación aparte. Ahí es cuando te das cuenta de que el dragón es macho. La emoción de Rin se desvaneció al instante y se desplomó. Mi personaje está muerto, ¿no? Mientras Rin sufría su desgracia, Midoriya aprovechó para reír y sonreír. Eso sí que es malvado, noveno, la peor forma de morir, dijo segundo, riendo antes de que Midoriya pudiera oír un estruendo. Esto me recuerda que tengo que volver a ser duro. Esto está a punto de empeorar, respondió Midoriya, crujiéndose los nudillos y mirando a su amigo. No. Sobrevivirás al encuentro y te casarás con el dragón. El dragón se unirá al grupo. En ese momento aparecerá nuestro guía, advirtiéndonos que el rey de Ertree posee magia de matadragones. Te odio. Lo sabes, ¿verdad? Preguntó Rin, mirando los dados y fulminando con la mirada al 20 como si fuera maligno. Y para él, lo era. ¿Cómo podría funcionar eso? Sus ojos brillaron con 1.000.000 de ideas, pero ninguna parecía una solución adecuada. ¿Acaso no tienes un cuerpo elástico si lanzas 3 hechizos de durabilidad y usas un elixir? Preguntó Hagakure, señalando cómo eso sería posible. Rin bajó la cabeza y gimió.
Mientras tanto, Midoriya continuó animando. ¿Al menos podremos montar en el dragón hasta E3? Preguntó Tokage, agarrando ya los dados. Puedes. Pero el viaje será accidentado y Rin discutirá con el dragón sobre llevarte a E3. Luego pasaremos otros 10 minutos en terapia de pareja para Rin, dijo la persona con un gemido. Antes de retomar la misión principal. Suena divertido. ¿Pueden verlo nuestros personajes? Preguntó Kogai, extendiendo la mano hacia el cubo de palomitas que tenía a su lado. Sí, pueden. Y será realmente incómodo, Midoriya pretendía hacer sufrir a la gente. Si es necesario, haz que se sienten en el vestíbulo y pon un programa de comedia cutre, sugirió Yen, y Midoriya añadió eso a su lista de notas mentales porque era una gran idea. ¡Genial! Hagakure miró a Rin. Pudiste follarte al dragón como querías, así que no deberías quejarte. Solo quería ser gracioso. Está bien, suspiró Yoichi mientras tomaba un gran vaso de vodka y se lo bebía de un trago. ¿Qué demonios? ¿Qué quieres decir? Preguntaron Nana y Yen al unísono, aunque todos sabían todo lo que había sucedido la semana pasada. Midoriya y Toshinori se unieron al ejército de liberación Meta y, de alguna manera, esta vez sí que dieron con una buena idea, dijo Yoichi, comenzando a pasearse por la habitación mientras Kudo y Bruce palidecían. Espera, buena jugada esta vez. ¿Qué quieres decir con eso? Conjuró una cadena de humo, algo que podía hacer gracias a estar dentro de One for All, donde podía hacer lo que quisiera, y agarró a Yoichi. Kudo fulminó con la mirada a Yoichi, quien le hizo un gesto obsceno. Tenían un Taco Bell local. Eso es todo lo que puedo decir sin que Bakugo padre mate a mi fantasma, la mirada continuó. Pero no tenían atención médica gratuita, el mundo estuvo prácticamente en guerra consigo mismo durante 20 años. Entiendo por qué, dijo dejando ir a Yoichi. Personalmente, no veo ningún problema en que Midoriya y Ace se unan a la MLA, siempre y cuando no hagan nada verdaderamente malvado. Hay organizaciones peores a las que unirse. Como la mayoría de los grupos Yakuza. O algún tipo de secta anti-quirks. Tiene razón, First, asintió Nana a su predecesora mientras pasaba flotando. Y la presentación sobre el sector sanitario fue realmente muy buena. Tienen tratamientos contra el cáncer y algunos trasplantes de órganos e incluso de extremidades. Redestro parecía muy entusiasmado al hablar de ello. Estoy de acuerdo con ellos, sorprendentemente, Kudo fue quien habló a continuación. Es difícil conseguir una buena atención médica. ¿Y recuerdas cuando estábamos buscando una nueva mano para ti cuando el símbolo de la idiotez te la cortó? Fue una semana horrible y casi muero de sangre e infecciones, recordó Yoichi antes de negar con la cabeza. Entonces hice un trato con un grupo de vagabundos sin kosei que eran muy buenos cosiendo cosas y les compré una de sus manos a cambio de la dirección de mi hermano. ¿Por qué querían la dirección de All for One? Preguntó Nana, apoyándose en el espacio del reino vestigio. ¿Les debía algo o algo así? No, Yoichi negó con la cabeza. Al parecer, solo querían su número. Y también les dije que él pagaría por la nueva mano. Eso, tiene mucho sentido, Nana miró a su alrededor antes de fijar la mirada en Banjo. ¿No dijiste que en algún momento perdiste una pierna y pagaste por una nueva? ¿Eran ancianos los que te la pusieron? Banjo se rascó la cabeza antes de soltar una carcajada. Eran antiquísimos, joder, parecían viejos, y además cosían de maravilla. ¿Cómo demonios seguían vivos? Yoichi se encogió de hombros. Magia de vagabundo de antaño. Luego golpeó la mesa con las manos, donde se encontraban los vestigios. Bien. Volvamos al tema principal. Midoriya y Toshinori se unieron a la MLA. ¿Qué demonios hacemos? ¿Apoyarlos? Ikage fue quien sugirió eso, encogiéndose al ver que todos lo miraban. Todos a favor. Todos levantaron la mano. Yoichi miró la suya y la dejó alzar, suspirando mientras se pasaba la otra mano por la cara. Bueno, ahora somos partidarios de la MLA, luego chasqueó los dedos y de repente tenía una camiseta que decía amo a la MLA, donde la O de amor fue reemplazada por un corazón. ¿De verdad necesitábamos las camisetas? Preguntó Nana, tirando de la suya mientras ella y las demás las miraban. Eran las camisetas más feas que uno pudiera imaginar. Yoichi asintió sabiamente. Sí. Sí, lo hicimos. Cuando Redestro no estaba al mando del Ejército de Liberación Meta, simplemente era Rikiya Yotsubashi, director ejecutivo de Death y una de las personas más respetadas de Japón. Siempre se le veía paseando por cualquier lugar, llevando algo consigo. La compra, libros o cualquier cosa que llamara su atención.
Era su manera de mantenerse cerca de la gente, tanto dentro como fuera de Deika. Amaba Japón, lo amaba profundamente. Y solo deseaba lo mejor para su futuro, para el futuro de su gente. Por eso disfrutaba de sus paseos, de sus momentos de evasión de sus responsabilidades. Era simplemente Rikiya Yotsubashi, un hombre que amaba su hogar y a su gente. Él anhelaba un mundo donde los niños pudieran crecer usando sus habilidades para jugar a las escondidas o para ayudar a sus amigos. Rikiya simplemente deseaba un mundo donde la gente fuera verdaderamente libre de expresarse. Así, cuando en uno de sus paseos por Shibuya, una niña se topó con él con vendajes y con signos visibles de sangre y cicatrices, Rikiya sintió dos cosas. Ira porque ¿qué demonios? Y repugnancia porque alguien le hizo esto a una niña. Y aunque no era un héroe, no se oponía a poner, Eri, oyó de repente, e inmediatamente alzó la vista para ver a un hombre que reconoció. Era un médico conocido por no dejar morir a ningún paciente. Sin embargo, no parecía llevar la típica indumentaria médica. Vestía una camisa negra con pantalones a juego. Pero lo más llamativo era su chaqueta verde con pelo morado y su máscara antipática. En resumen, parecía un idiota intentando parecer intimidante. Ahora bien, Rikiya no era tonto. Le había encargado a Skeptic que investigara varias organizaciones criminales para intentar reclutarlas. Al fin y al cabo, la mayoría de los villanos no eran más que personas que no podían usar sus metahabilidades como querían. Sabía de la existencia de los Shia Saikai. Claro que, en ese momento, no le importaban en absoluto. Sus objetivos eran sencillos. Además, los héroes también los estaban investigando, así que no había necesidad de que él se metiera en asuntos que no le incumbían. Pero sí conocía a su líder. Kai Chisaki. También conocido como Overhaul. La chica, presumiblemente Eri, se aferró a la pernera de su pantalón mientras Chisaki se acercaba. ¿Acaso Eri es tu pupila? Preguntó Rikiya, preparándose ya para golpear a Chisaki y a su estúpida máscara y mandarlo al callejón del que se había escabullido. Es mi hija, explicó Chisaki, volviéndose para mirarla. Salió corriendo asustada por un ruido fuerte, sonrió bajo la máscara. No le sentaba bien. Un buen moretón y una nariz rota le quedarían de maravilla a Chisaki, según Rikiya. Le hubiera encantado hacer más, pero, por desgracia, la gente lo veía. Y no quería pagar por el silencio de demasiada gente, ya que le había roto la columna vertebral a Chisaki. Ya veo, Rikiya miró a Eri. ¿Es cierto? Se agachó y le sonrió a Eri mientras Chisaki se acercaba un paso y él miraba sus guantes, lo único de médico que llevaba puesto en ese momento. Eri gimió y Rikiya miró a Overhaul. No tienes que ser tímida. El malo no puede hacerte daño. Eri no dijo nada y se aferró con más fuerza a su pierna. Rikiya lo interpretó como un no y, con delicadeza, apartó las piernas de Eri y se puso delante de ella. Chisaki lo notó. Supongo que no lo harás por las buenas, dijo, y comenzó a caminar hacia Rikiya mientras se quitaba el guante izquierdo. En lugar de activar su peculiaridad, recibió un puñetazo en la cara y cayó al suelo como un cobarde. El brazo de Redestro se agrandó y se cubrió de energía negra. Su manga se estiró y se rasgó, pero finalmente volvió a tener un aspecto más o menos normal mientras Overhaul sangraba al quedar inconsciente. Fue entonces cuando Rikiya Yotsubashi miró a Eri y volvió a sonreír. Te lo dije, el hombre malo no puede hacerte daño, dijo, agachándose de nuevo al ver la expresión de sorpresa en la asustada chica mientras extendía un brazo. ¿Quieres venir conmigo? No puedo. Mi maldición te hará daño. Ella retrocedió un poco y Rikiya frunció el ceño. ¿Te refieres a tu metahabilidad? Preguntó Rikiya mientras dejaba que parte del estrés acumulado se disipara de sus dedos. La mía me permite acumular estrés y otras emociones negativas para obtener poder. ¿Cuál es la tuya? Eri observó cómo la energía de las yemas de los dedos de Rikiya pulsaba antes de mirarlo. Puedo hacer desaparecer a la gente, dijo en voz baja. Regresan, y luego se desvanecen, añadió mientras su cuerno crecía ligeramente. Gracias a su experiencia, Rikiya sabía que no debía hacerla sentir peor, no fuera a ser que él también desapareciera. Eri era una niña. Una niña que claramente necesitaba ayuda. Así que Rikiya sabía lo que tenía que hacer. Eso no me suena a maldición. ¿Puedes detenerlo antes de que desaparezcan? Incluso si no pudieras, no parece una habilidad terrible. Podrías hacer desaparecer a la gente mala. Intentó sonar alegre. Lo único que he hecho es hacer desaparecer a la gente. Eri bajó la mirada y se encogió un poco sobre sí misma.
Eso no significa que no pudieras parar antes, Ricky ya sabía que necesitaba que Eri recibiera mucha terapia. Muchísima. Y tenía que hacerlo rápido. Hasta entonces, tendría que hacerlo él mismo. No tienes una maldición. Tienes un don. Uno con un potencial inexplorado para hacer el bien. Eri no dijo nada mientras Ricky ya la alzaba en brazos y seguía sonriendo. Me aseguraré de que ese hombre malo no te vuelva a hacer daño. Entonces, déjame entenderlo bien. ¿Adoptaste una niña?, preguntó Trumpet, suspirando mientras Redestro asentía con Eri aún dormida a su lado. ¿Y descubriste que podía hacer retroceder a la gente, retrocediendo a ti un año aproximadamente antes de que lograras que se detuviera en el camino de regreso? Redestro volvió a asentir. ¿Y ahora le estás enviando a Sir Nicteye, la persona que investiga a los Shia Saikai, fondos y la ubicación general de la base de Chisaki? Sí, lo soy. Y también le voy a enviar una foto de Chisaki después de haberle dado un puñetazo, dijo Redestro sin pizca de remordimiento. Skeptic ya accedió a ayudarme también. Trumpet suspiró. ¿Te das cuenta de que eso fue una tontería, verdad? Redestro asintió y su expresión cambió un poco. Podrías habernos pedido a Curious y a mí que te ayudáramos con una campaña de desprestigio contra él para desacreditarlo por completo como médico y lograr que lo investigaran también por eso. Aún hay tiempo para hacer esas cosas, amigo mío, sonrió mientras una idea astuta le venía a la mente y pulsaba un gran botón rojo en el centro de la mesa. Curioso, escéptico, Geten. Reunión de emergencia. Traigan también a nuestro nuevo recluta. ¿Planeas un día que destruya por completo la reputación de Overaul, gran comandante? Preguntó Trumpet, con una sonrisa que se dibujaba en su rostro. Rikiya Yotsubashi simplemente asintió con la cabeza mientras se daba la vuelta y miraba a Eri. Overaul iba a pasarlo realmente mal.